Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su espacio Más cerca estoy. Hoy, como siempre, para abordar un tema a la luz de la santa palabra del Señor. El tema que tenemos para hoy, la ley moral y la ley ceremonial. Uno de los temas que ha traído más confusiones en todo el mundo cristiano, en toda la cristiandad, debido a la complejidad que para algunos se representa, el desafío, la demanda de la ley de Dios, la ley moral y la incomprensión de lo que tiene que ver con lo abarcante de la ley ceremonial o la ley ritual, como también se le llama. Así que vamos a ver a la luz de la Biblia una comparación interesante entre estas leyes, en qué consiste una, en qué consiste la otra, cuál es la vigencia de una, cuál es la vigencia de la otra, cuál es nuestra responsabilidad con una o con la otra. Y todo lo concerniente a este tema queremos aclararlo a la luz de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 6, hablando acerca de la misión que él estaba representando. Luego había también descrito el Señor Jesús que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si él habla por su propia cuenta. Así dice el Señor en Juan 7:17. De igual manera, creemos que todo el que con corazón sincero se acerca al Señor entenderá la verdad en este y en cualquier otro tema. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la misericordia y la bondad que derramas sobre cada uno de tus hijos e hijas. Gracias por el cuidado protector sobre cada amigo, sobre cada persona que en este momento se conecta para estudiar tu palabra. Gracias también, Señor, porque tu Santo Espíritu abrirá nuestra comprensión a esta verdad, no solo para tener un fundamento sólido en lo que creemos, sino también para poder comunicar a otros, para poder aclarar a otros tantos que posiblemente no comprenden esta verdad. Danos luz, discernimiento y guíanos con tu Santo Espíritu. Y que tu bendición se extienda e impacte a cada oyente, a cada persona, a cada amigo, cada hermano que se conecte en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por permanecer allí. Ahora, de inmediato, iniciamos este estudio importante sobre la ley moral y la ley ceremonial, también llamada ley ritual. En los últimos años, esta ley, la ley ritual, la ley ceremonial, ha cobrado una nueva dimensión de estudio debido a grupos que se han levantado pretendiendo que todavía se deben cumplir muchas de estas leyes ceremoniales, rituales, en fin, lo cual veremos también en uno de los apartados de este estudio. Pero primeramente veamos la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. A grosso modo, ¿y qué cosa nos enseña la Biblia en este sentido? La ley moral está colocada en el mismo corazón, en el mismo centro de las instrucciones de Dios para su pueblo. Y está colocada como el fundamento de todas las demás leyes que aparecen en la Biblia y que aparecen también en el Pentateuco. Por ejemplo, la primera de las leyes que Dios le da al pueblo, la primera de todas, es justamente esta ley conocida como la ley de los 10 mandamientos, también conocida como la ley moral. No solo lo presenta así en Éxodo, en el capítulo 20, luego de que el pueblo es liberado de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, no solo en ese momento comienza con esta ley importante, concertando un pacto con el pueblo, sino que en Deuteronomio, cuando está haciendo un nuevo recuento acerca de todo lo que Dios le entregó, en el capítulo 5 aparece como primera entre todas las leyes la ley de los 10 mandamientos. Y de manera interesante, esta ley siempre aparece encabezando todo el código moral, todo el código legal que Dios entregó a su pueblo, y con esto está indicando la importancia y la relevancia que tiene también la ley moral. En segundo lugar, podemos ver que esta ley fue proclamada en forma audible por el Señor. La única ley que fue proclamada a oídos del pueblo por la propia voz de Dios. Uno de los momentos cuando la voz de Dios se dejó escuchar en forma audible ante oídos mortales
fue cuando Dios estaba proclamando la santa ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Mira cómo lo indica la Biblia. Es interesante el pasaje que aparece allí en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 20. Aquí en el capítulo 18, recuerda que en el 17 aparece el último de los 10 mandamientos, no codiciarás, y ya en el 18 entonces dice la actitud del pueblo que había escuchado esta voz potente del Señor. Dice así: todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros. Nota lo impresionante que fue el escuchar la voz de Dios pronunciando los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral. Esto dejó una impresión que nunca se borró de aquellos que escucharon esa voz pronunciando las 10 palabras o los 10 mandamientos. Por eso le dijeron: no hable Dios con nosotros, habla tú, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Pensaron que hasta podían morir al escuchar lo impresionante que era la voz de Dios y el sonido que ellos estaban escuchando. De esta forma, Dios solamente pronunció la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, la única que pronunció de manera directa y que dejó esa impresión duradera en los que la oyeron. Las demás leyes fueron dadas por Moisés, no necesariamente porque el pueblo tuviera ese temor que expresó aquí, sino porque no tenían el carácter que tenía esta ley, la ley de los 10 mandamientos. También podemos ver como otro detalle interesante con relación a la ley moral, que fue dirigida a cada miembro en forma individual, de manera particular, con ello connotando la responsabilidad personal que cada uno tiene al cumplir esta ley de los 10 mandamientos. Por eso se utiliza mucho en la ley de los 10 mandamientos, y recuerde que no fue una adaptación de Moisés, fue como se escuchó la voz de Dios pronunciándola, utilizando el pronombre tú en cada uno de los mandamientos. Cada uno fue responsabilizado en el pueblo de cumplir esta ley. Era un deber individual frente a cada mandamiento. Incluso, mira cuando Dios da el 4.º mandamiento, que dice, acuérdate el día sábado para santificarlo, y entonces dice, no harás obra alguna, ni tú, y entonces mira dónde aquí amplía el espectro, dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, pero nota que no dice ni tú ni tu esposa. Nota que no dice así, porque el Señor está destacando en este círculo familiar que sea el hombre o sea la mujer, sea el esposo o la esposa quien recibe el mandamiento, tiene la responsabilidad con relación al resto de la familia. Por eso no aparece allí diciendo el esposo, la esposa, aunque menciona a todos los demás. Esto es una clara indicación de que Dios no hacía ningún tipo de acepción, de que Dios no hacía discriminación en ese contexto para nada. Y en los mandamientos hay una responsabilidad que es individual, aun cuando se trata de este mandamiento que indica a todos los demás que también están en la casa. Por otra parte, podemos ver también en esta ley de los 10 mandamientos, la ley moral, vemos que Jehová el Señor grabó esa ley en tablas de piedra y la escribió con su propio dedo. El resto de las leyes, especialmente las leyes ceremoniales, las leyes rituales que tenían que ver con el culto en Israel, fueron escritas por Moisés y en un libro. Pero esta, la ley de los 10 mandamientos, también conocida como la ley moral, fue escrita en tablas de piedra y por el dedo de Dios, hablando acerca de la inmutabilidad de esa ley. Tablas de piedra. Por eso nosotros tenemos documentos de la antigüedad que perduran hasta el día de hoy. Cuando la escritura se grababa en piedra y otros objetos así duraderos, podían soportar a veces hasta el fuego que consumía ciudades completas. Y por eso hasta el día de hoy la pala del arqueólogo vive desenterrando evidencias de lo que fueron los tiempos bíblicos, los lugares, los personajes y la realidad del Dios de Israel y del Dios nuestro que ha actuado a lo largo de toda la historia. Dios escribió su ley en tablas de piedra con una intencionalidad bien clara.
y lo hizo con su propio dedo, como la firma de Dios sobre el pacto que ahora sería entregado a Israel. Nota cómo dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18 dice: y cuando acabó de hablar con él, con Moisés, en el monte Sinaí, dio a Moisés tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este es uno de los versículos que contiene mayor solemnidad. Éxodo 31 en el versículo 18, donde indica claramente en qué forma Dios le escribió, dónde y cómo la entregó. También en Éxodo 32, versículo 16, destacando este hecho, dice lo siguiente. Éxodo 32, 16. Las tablas eran obra de Dios. Así que las primeras tablas, porque vamos a ver que luego las segundas tablas pues fueron labradas por Moisés, pero la escritura fue escritura de Dios. Pero las primeras, esa que Moisés quebró contra el becerro de oro, cuando descendió y encontró esa apostasía en el pueblo, esas tablas de piedra las había hecho el mismo Dios. Era algo muy santo. Las tablas eran obra de Dios, y dice aún más, Éxodo 32, 16, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Solamente eso ocurrió con la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. En Éxodo 34, versículo 1, Éxodo 34, 1, recuerda que luego de la apostasía con el becerro de oro, luego en que Moisés quebró las tablas de piedra contra el becerro, en un momento de indignación, producto de ver que mientras ellos estaban esperando que Dios le enviara el pacto firmado, la santa ley, ellos se estaban quebrantando abiertamente con la idolatría que estaban cometiendo. Entonces, como esta ley debía estar entre el pueblo de manera especial, Dios le dio la siguiente orden a Moisés. Jehová le dijo a Moisés en Éxodo 34:1, lábrate 2 tablas. Nota que ahora Dios le da la orden a Moisés de que las tablas las labre él, pero solo las tablas, solo la talladura. No debía escribir nada. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Como había visto la forma de las primeras que había labrado el mismo Dios, que había creado Dios, ahora Dios le da la indicación. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré, dice el Señor. O sea, él era que iba a escribir de nuevo y con su dedo. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que rompiste. Dios se lo recuerda a Moisés, que él había roto estas tablas, las había quebrado contra el becerro de oro. Se lo recuerda claramente. Por eso en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, indica cómo Dios, al completar estos 10 mandamientos, esta ley moral, había dado por concluido algo especial, algo que era completo en sí mismo. Y por eso dice en Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, y no añadió más. Así que cuando Dios entregó la santa ley, la ley moral de los 10 mandamientos, no incluyó otra cosa. Quiso mantenerla separado del resto de las leyes que debía compartir con el pueblo para que entendieran el carácter sagrado. Así que dice, no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí, dice Moisés. Mire de qué manera tan clara enfatiza este hecho. Solo los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, solo esos mandamientos tienen un nombre especial entre todas las demás leyes y ordenanzas. En Éxodo 34:28, en Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, en esos pasajes se le llama a la ley de los 10 mandamientos las 10 palabras. Así que hasta tiene otro nombre para destacar su importancia y su relevancia. Además, otro detalle importantísimo que diferencia la ley moral del resto de las leyes, especialmente la ley ceremonial, de la ley ritual, que veremos en más detalle en breve, otro detalle era el lugar donde fue colocada cada una. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 5, Deuteronomio 10:5 indica dónde fue colocada. Dice, di vuelta y descendí del monte,
y puse las tablas, esa tabla de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, puse las tablas en el arca que había hecho como Jehová me mandó. Así que en obediencia al mandato de Jehová, las tablas de la ley de Dios, escritas por el dedo de Dios, fueron colocadas dentro del arca. El arca del pacto, como se le llamaba, el arca de la alianza. Por eso fue guardada en ese lugar. Sin embargo, las demás leyes, especialmente la ley ritual, la ley ceremonial, fueron escritas por Moisés y fueron ubicadas al lado del arca. Así mismo lo dice, al lado, no dentro, al lado del arca. Eso aparece en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Deuteronomio 31, 26. ¿Por qué fue más conservada, guardada en un lugar más interior, más secreto, con más privacidad, la santa ley de los 10 mandamientos? Por lo que dice el salmista. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 4. Dice el salmista allí: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, refiriéndose a la ley de Dios de los 10 mandamientos, a las 10 palabras. Tú ordenaste, tú encargaste, dice el salmista, que sean muy guardados. Por eso el decálogo, los 10 mandamientos, la santa ley moral de Dios fue guardada dentro del arca, mientras que las demás, escritas en el libro por Moisés, fueron escritas solamente al lado del arca, en la parte de afuera, destacando entonces el carácter permanente, ultra sagrado, si podemos decir, de los 10 mandamientos, mientras que lo demás tenía un carácter transitorio, temporal, y que de alguna manera habría de llegar a un cumplimiento final. Por esto encontramos en la Biblia que el papel principal de la ley moral es mostrarnos qué cosa es pecado. Por eso, contrario a lo que muchas personas con frecuencia esgrimen como algún tipo de postura con relación a los mandamientos, que muchos no quieren guardarlo, no quieren enseñarlo, pero la palabra de Dios enseña que el pecado es lo que nos muestra. La ley moral es la que nos muestra qué cosa es pecado. El pecado queda demostrado mediante la ley. Así que, como nos dice Primera de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Si no hay ley moral que indique qué cosa es pecado, tampoco hay pecado, no hay transgresión. Así lo dice Romanos 4:15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que para aquellos que en el mundo religioso han enseñado de manera equivocada que la ley de Dios ya no existe, no tiene vigencia, que la ley fue clavada en la cruz, todas esas son expresiones, frases, enunciados que se han repetido tanto que hay personas que creen que eso está en la Biblia, pero nada más lejos de la verdad. Así que lo que sí dice Jesús con relación a esta ley de los 10 mandamientos es que Él no vino a abolir ni siquiera una tilde, ni un acento, ni una coma, ni una jota de esa santa ley. Claramente lo expresa así el Señor Jesús. Así que si no hay ley, tampoco hay pecado. Si alguien te dice un día, mira, ya no hay ley, no hay responsabilidad con la ley, ya no hay vigencia de la ley fue clavada en la cruz, entonces le puedes decir con toda propiedad, pues tampoco hay pecado. Nadie me puede señalar a mí ningún pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, de donde si no hay ley, dice Romanos capítulo 4, versículo 15, tampoco hay pecado, tampoco hay transgresión. Así que la ley de Dios por eso es eterna, siempre ha existido, porque del primero que dice la Biblia que pecó es de Lucifer, quien al pecar se convierte en diablo y Satanás, como se le conoce. Dice que él pecó, dice, y pecaste. Contaminaste tu corazón, contaminaste tu santuario y pecaste, dicen tanto Isaías como también el profeta Ezequiel. Así que la ley de Dios ha existido siempre. De no haber existido la ley de Dios siempre, no habría posibilidad de culpar de pecado a alguna de sus criaturas. Y algunas personas argumentan y dicen, pero esa ley de los 10 mandamientos no existía antes del Sinaí.
Algunos quieren consolarse o de alguna manera calmar su conciencia pensando que no existía antes y que como comenzó en el Sinaí, según su creencia, entonces solo era para una nación, solo era para Israel la responsabilidad. Pero ¿están seguros de que no existía antes del Sinaí? Veamos en la Biblia los testigos que aparecen en las Escrituras de que sí, de que la ley moral de Dios, la ley de los 10 mandamientos, existía antes del Sinaí, era conocida y era practicada y enseñada de manera consecuente. En Génesis capítulo 4, luego de la entrada del pecado en el capítulo 3, luego de la caída de la humanidad, en la persona de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, en el capítulo 4 encontramos que Caín mata a su hermano Abel. Y de repente vemos que Caín sabía que era culpable de homicidio. Lo vemos y él mismo dice, grande es mi pecado, grande es mi maldad para ser soportada. Cualquiera que me encuentre me matará. Así que Caín no solo sabía que el homicidio era pecado, por la ley de Dios, claro. No solo sabía esto, sino que también sabía de las consecuencias. Sabía de algo que un día estudiamos, eso que en la Biblia se presenta como la ley del talión. El ojo por ojo y el diente por diente. Él le dijo, yo derramé sangre y la mía me la van a derramar también. O sea, entendía que debía pagar de la misma manera. Pero no solo es esto, no solo es esto. En Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando Noé sale del arca con su familia, tan temprano en la humanidad como acabando de ocurrir el diluvio, dice allí en Génesis 9:6, el Señor le dice, el que derrame la sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre. O sea, tendrá que pagar vida por vida. ¿Y por qué hay una consecuencia? ¿Por qué hay una penalidad? Porque había una ley que decía no matarás. Y esa ley entonces hacía culpable a aquel que la transgredía. Pero no solo eso, aún en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, allí otro de los libros que escribió Moisés, el primero que escribió, en Job capítulo 24, versículos 14 y 15, relatando episodios que ocurrieron muchos años antes del Sinaí, dice lo siguiente, Job 24, 14 y 15, dice, de madrugada se levanta el asesino. Nota cómo era conocido quien quitaba la vida de otra persona. De madrugada se levanta el asesino, mata al pobre y necesitado y de noche actúa como ladrón. Aquí se están mencionando dos pecados. El de robo, el mandamiento, quebrantando el mandamiento número 8 que dice no hurtarás, no robarás. Y el mandamiento número 6 que dice no matarás. Nota de los dos. Y dice en el versículo 15, menciona otro. Dice Job, el ojo del adúltero aguarda el anochecer diciendo nadie me verá, el que va a cometer adulterio. Entonces él menciona al homicida, al ladrón y al adúltero. Que tres personas que estaban quebrantando tres de los mandamientos de Dios. Así que sí había conocimiento de la santa ley de Dios antes del Sinaí, como estamos mirando, y no solo de manera interpretativa, lo estamos mirando en detalles en las Sagradas Escrituras. Y cuando Abraham le mintió al rey Abimelech sobre Sara, diciendo que ella era su hermana, no declarándole que era su esposa, eso también ocurrió mucho tiempo antes del Sinaí, en los días de Abraham, Dios reprendió a Abraham por su falsedad. Y no solo eso, aunque Abimelech no era parte de la nación sagrada, que ni siquiera existía todavía como tal, aunque Abimelech no era parte del linaje sagrado, Dios le aplicó la misma norma de pureza matrimonial que indica el séptimo mandamiento, de no cometerás adulterio. Y Dios se la aplicó a Abimelech, quien se vio en riesgo de alguna manera de ir a tomar a Sara. Gracias al Señor no le tocó, no llegó a cometer adulterio, pero él mismo se escandaliza y dice, por poco me hubiera puesto en ocasión de pecar. Así reacciona Abimelech. Así que el Señor destaca también el séptimo mandamiento mediante esta historia. Pero no solo allí. En Génesis capítulo 26, versículo 5, allí el Señor, hablándole a Isaac, le dice acerca de su padre Abraham lo siguiente. Génesis 26, 5 dice, porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. ¿Cuántas cosas guardó Abraham?
Guardó, dice la palabra, obedeciendo a la voz del Señor, guardó las ordenanzas, los estatutos, las instrucciones y los mandamientos, en forma clara refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos. Y cuando Jacob regresó a Betel, luego de las experiencias que había vivido, y él decidió tener un reencuentro con el Señor, y por orden del mismo Dios regresa a Betel. Y cuando allí Jacob sintió la necesidad de que su familia se reconsagrara, de que existiera un reavivamiento en su familia, cuando Jacob sintió esto, mira lo que hizo, para que veamos el gran conocimiento que tenía de la ley. Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3. Génesis 35, versículos 2 y 3 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Nota, queriendo reconsagrarse, reavivar a su familia espiritualmente, quiten los dioses ajenos. ¿Qué mandamiento prohíbe eso? Oh, el mandamiento número 1 y el mandamiento número 2. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo prohíbe la adoración de imágenes, de tener ídolos. Y mira, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y entonces dice: levantémonos y subamos a Betel, allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Qué interesante. ¿Quién es que está hablando? Jacob. Ayer hablamos sobre la angustia de Jacob. Y él está diciendo aquí que como conocedor de la ley de Dios, él no debía tener Dios ajeno, porque Dios había sido fiel con él. Dios le había librado en el día de su angustia. ¿No estará acaso diciéndonos esto también, amigos y hermanos? Que Dios librará de la angustia, librará del tiempo de angustia a todos aquellos y todas aquellas que le son fieles a sus mandamientos, que no tienen dioses ajenos, que guardan sus preceptos. Así que mira cómo de manera abundante, desde el primer mandamiento hasta el último, vemos antes del Sinaí que había un claro conocimiento, como cuando José, siglos antes del Sinaí, se vio tentado a cometer adulterio con la esposa de Potifar y dijo: ¿cómo haría yo ese grande mal? Y pecaría contra Dios. Entendía lo que era pecado. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Así que no solo había conocimiento de la ley de Dios, había un conocimiento detallado. Y los siervos fieles de Dios le daban una importancia a esa ley, como estamos mirando, desde no cometer idolatría, no cometer asesinato, no robar, no cometer adulterio, no mentir. Y cuando quebrantaban alguno de esos mandamientos, Dios les reprendía, venían consecuencias, porque la ley de Dios era conocida de manera clara. Pero encontramos entonces en el Sinaí que Dios le escribe con su dedo, porque está firmando un pacto con una nación, con un pueblo que está levantando para que sea su especial tesoro, para hacer de ellos un pueblo especial para ellos. Así que la ley de Dios muestra qué cosa es pecado. Desde que nuestros primeros padres pecaron, la ley indicaba que la paga del pecado es muerte. Debían morir, y Dios de hecho se lo dijo: el día que coman del fruto del árbol prohibido, ese día morirán. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios aperturó la gracia para la humanidad. Y aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces ahora aparece otra ley. Ahora aparece la ley ceremonial, la ley ritual. Y Dios le dice: mira, no vas a morir hoy, como indicaba la sentencia de la ley, que la paga del pecado es muerte, debías morir. Yo te había dicho que el mismo día que pecares ibas a morir, pero vas a prolongar tus días, vas a tener una nueva oportunidad, porque alguien se ofreció a morir por ti. Y ese que se ofreció a morir por ti, tú debes ahora sacrificar un cordero. Mira cómo surge la ley ceremonial, el sacrificio de víctimas, de cordero, y toda la liturgia que tendría que ver con cordero, con sacrificio, machos, cabríos, becerros, todo eso surge por la entrada del pecado. La ley moral no dice qué cosa es pecado para no cometerla. Por eso la ley fue expresada mayormente en tonos negativos. No harás esto, no harás esto, no cometerás esto. O sea, expresado en forma negativa. De esa manera se expresa mayormente la santa ley de Dios. Sin embargo, para proteger que no cometa el pecado. Pero una vez se es pecador o pecadora,
Una vez se tiene la realidad de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador, entonces Dios, para representar lo que el Salvador ha de hacer con nosotros, entonces entrega una ley ceremonial. Una ley ceremonial solo para representar lo que Cristo vendría a hacer. Por eso, cuando alguien pecaba, tomaba un macho cabrío, tomaba un cordero, mayormente tomaba una oveja, un cordero, y colocaba su mano sobre la cabeza de ese cordero, simbolizando que su pecado lo estaba transfiriendo, colocando sobre la cabeza de esa víctima, de ese cordero. Y como ahora simbólicamente, ceremonialmente, ritualmente estaba siendo colocado el pecado en el cordero, y la paga del pecado es muerte, ¿qué había que hacer con el cordero? Matarlo, sacrificarlo, degollarlo. Es por eso, es justamente por eso que se realizaban los sacrificios. Y el primero que realizó un sacrificio fue Adán. Cuando Adán pecó, Adán tuvo que levantar la mano para quitar la vida de una criatura que él no podría devolvérsela esa vida. Para Adán fue algo terrible, una tragedia mayor que la que hoy sienten las personas cuando ven morir a un familiar. Así de terrible fue para Adán cuando tuvo que quitar la vida él mismo. ¿Por qué? Porque él había pecado. Y comenzó entonces la ley ritual, la ley ceremonial. Y por eso vemos que los patriarcas realizaban sacrificios. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso vemos a Abel haciendo un sacrificio, sacrificando una oveja. Y esta oveja estaba siendo sacrificada como víctima, sustituyéndole a él. Y por eso cuando Cristo viene a morir, dice Juan al ver a Jesús venir hacia él, y delante de todo el pueblo así lo declara, según nos dice Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todos los corderos que fueron sacrificados, ¿cuánto? Millones de corderos se sacrificaron a lo largo de la historia, durante siglos, desde Adán, que fue el que sacrificó el primer cordero, hasta todos los corderos que se sacrificaban en el santuario, en el templo, como parte de esa ley ritual, de esa ley ceremonial. Todos eran parte de esa ley que apuntaba a Cristo, y con Cristo tendría pleno cumplimiento. Así que no la ley moral, porque la ley moral siempre nos dirá qué cosa es pecado. Esa ley es eterna, es inmutable, como vemos en la palabra. Y de ella, de esa ley de los 10 mandamientos, nos dice Santiago, en Santiago 2:10, que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en uno, se hace culpable de todos. O sea, la ley que indica qué cosa es pecado es la que nos protege. Es como un cerco protector. Y cuando tú tienes una cerca, una valla protectora en derredor de ti o de tu propiedad, con solo un portillo que se abra dentro de la cerca, por ahí pueden entrar los que hacen daño. Así es la ley de Dios. Es un cerco protector mientras la mantenemos completa alrededor nuestro. No hay que derribarla por completo, la ley de Dios. Con quebrantar un mandamiento, abrimos una brecha y por ella entra el enemigo. Por eso cuando el Señor llama a Isaías y a través de Isaías llama a su pueblo, en Isaías capítulo 58, para que repare y restaure la observancia del verdadero día de reposo, que es el cuarto mandamiento, él dice, y ustedes serán llamados reparadores de portillo. Reparadores de portillo, o sea, porque al quebrantar ese mandamiento en la nación, habían abierto una brecha por la que el enemigo entraba y causaba desastres a la nación. Esto es la ley moral nos protege, evita que cometamos pecado, nos dice qué cosa es pecado para no hacerlo. Pero la ley ceremonial, la que señala una víctima, indica qué se hace con el que ha quebrantado la ley moral, qué se hace con el que ha cometido pecado. Necesita un sustituto, necesita una víctima que muera por él. Y por eso se sacrificaron corderos, por eso se instituyó un sistema sacerdotal, un sistema sacrificial, un sistema que mantuvo esa ordenanza durante siglos y siglos. Pero venido Cristo,
y señalado por Juan el Bautista como el verdadero cordero, ya no hay que sacrificar más corderos. Y déjame decirte que hay grupos extremistas que todavía enseñan que se deben sacrificar corderos. Y de vez en cuando se van a ciertas montañas con grupos a sacrificar corderos. Hay grupos, pero todavía también hay grupos judaizantes dentro del mundo cristiano que realizan esas prácticas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice claramente que estando presente Cristo ya, habiendo sido sacrificado Él, ya no tenemos que realizar otros sacrificios, que ahora nuestro cuerpo, al cuidarlo de lo que le hace daño, al protegerlo, al exhibirlo en la forma adecuada y decente, dice que nosotros somos sacrificio vivo. Mira lo que es el cristiano, ya no es un sacrificio que debe estar degollando víctimas, no. Dice, presentéis vuestros cuerpos, dice Pablo en Romanos 12, que os ruego por las misericordias del Dios vivo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional delante del Señor, la adoración en espíritu y en verdad, tiene que ver con un sacrificio vivo. Nosotros presentarse como sacrificio vivo, como muertos entre los vivos, muertos al pecado, porque ya Cristo murió por nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, como registra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente sacrificado. Note lo que decía Pablo, como sacrificio, pero estaba vivo. Así que el mismo Pablo que escribió a los romanos que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. O sea, como ya fui sacrificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo funciona eso? Muerto al pecado, sacrificado con Cristo. Que cuando ahora tú eres tentado a cometer un pecado y la carne te llama a cometerlo, digas no, porque yo estoy muerto y un muerto no peca. Cuando alguien te provoca queriendo que tú te llenes de ira y reacciones, dice no, ese que peleaba está muerto. Quien vive ahora en mí es Cristo y Cristo no pelea, Cristo no peca. Así que eso es muerto al pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Así que de esta manera la Biblia destaca el papel de la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, inmutable, eterna. Siempre enseñará lo que es pecado para no cometerlo. Pero la ley ceremonial vino como respuesta a que ya el hombre era pecador. Necesitaba un sustituto, alguien que muriera por él. Cristo, que vendría en el centro de la historia de la humanidad, vendría a morir. Pero mientras él llegara a sacrificarse, como una actitud de fe en el cordero que se iba a sacrificar, debían sacrificar víctimas, hacían sacrificios de corderos, de machos cabríos, de becerros, con la sangre se realizaba todo un ritual. Habían fiestas ceremoniales, fiestas rituales que se llevaban a cabo como la Pascua, los panes sin levadura, las primicias o los primeros frutos, el Pentecostés, las trompetas, la fiesta de Yom Kippur o Día de la Expiación, la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Todo ese sinnúmero ritual formaba parte de esas leyes que solamente habían sido dadas hasta que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Por eso, refiriéndose a una de las fiestas, la fiesta de la Pascua, por ejemplo, 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, porque Cristo, que es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado por nosotros. Así lo dice claramente la palabra. Así que como Cristo murió, ya no más sacrificio de cordero. Como Cristo derramó su preciosa sangre y ascendió con ella al santuario celestial, como dice Hebreos 8:1, ya no necesitamos realizar aquí en la tierra ningún tipo de ritual, de ceremonia con relación a lo que tiene que ver con la expiación del pecado. Solo creer en Cristo. Por eso nos dice la palabra que cuando quebrantamos la ley moral, que nos sigue indicando lo que es pecado, cuando pecamos, dice la palabra en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Por eso en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento se enfatiza tanto el creer en Cristo, porque hasta el momento habían realizado solo sacrificios, practicado ceremonias, rituales, en lo que estaba incluido también el ritual o la ceremonia de la circuncisión. Y vemos que hay muchos problemas que el apóstol Pablo tiene incluso, como vamos a ver en la Biblia, tiene incluso que hablar acerca de que ya esto no tiene ningún tipo de importancia para el creyente, pero sí el guardar los mandamientos, la ley moral de los 10 mandamientos. Mira cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 7, mira cómo dice el apóstol Pablo cuando está escribiendo acerca de esta gran verdad. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Este es uno de los pasajes donde indica claramente que esas leyes rituales que hablaban de sacrificio, de circuncisión, de purificación, que ese tipo de leyes ya no tiene vigencia, pero que todavía hay que seguir guardando los mandamientos. Mira cómo lo dice. 1 Corintios 7, 19. Dice así: la circuncisión nada es. Ya eso no tiene importancia. Y mira que ese era el ritual con el que se entraba a formar parte del pueblo de Dios en la antigüedad. Si alguien quería ser parte del pueblo, tenía que circuncidarse. Desde Abraham fue un ritual que se conservó, una ceremonia que se realizaba. Era como el bautismo hoy en día, que le da la entrada, el acceso a una persona al pueblo de Dios. Pero la circuncisión lo era antes. No fue tan fácil abandonar eso por los creyentes cristianos, que la mayoría eran judíos al principio. No fue fácil, pero hubo que indicarle claramente que no se obligara a los creyentes a hacer esto. Y ahora entonces el apóstol Pablo dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco. O sea, el que se circuncide no le agrega nada, ni le quita, pero el que no lo haga tampoco. Sino, lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Este texto debes no solo conservarlo en tu corazón, debes subrayarlo, debes marcarlo en tu Biblia, debes anotar esa cita por allí, para cuando alguien de repente quiera decirte que todavía hay que guardar leyes rituales, que hay que circuncidarse, que hay que hacer sacrificio de cordero, que hay que guardar la ley ritual de alguna manera, tú le puedas mostrar claramente que la ley ritual ya no tiene ninguna vigencia, pero sí el guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley ritual vino después del pecado y desaparece con Cristo. O sea, la ley ritual es una ley temporal que vino solo para enseñar al ser humano cuál era la forma en que sería un día limpiado de pecado. Cuando un israelita sacrificaba un cordero en el santuario, estaba poniendo su mente en un Salvador que vendría a morir por él, que era Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Pero ahora nosotros ya no tenemos que sacrificar un cordero porque ya Cristo murió. Lo que hacemos es ir a Cristo en busca de perdón. Así que la ley ritual, que es la misma ley ceremonial, la ley ritual es la misma ley ceremonial que hablaba de ritos como sacrificio, circuncisión, las fiestas ceremoniales o rituales, todo eso era de manera temporal. Estando presente Cristo, ya nadie tiene que juzgarnos en cuanto a esa fiesta, en cuanto a esos rituales, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, la ley de los 10 mandamientos sigue vigente. Por eso dice aquí, repito, 1 Corintios 7, 19, que la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco, pero sí el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es importante. Por esto, repito, en 1 Corintios 7, 19, por esto es que luego, hasta en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, destaca el hecho de que el pueblo de Dios, los santos del Altísimo en el tiempo del fin, contra los que Satanás se llena de ira, es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Así lo dice Apocalipsis 12, 17. Incluso, de la misma manera también nos dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22 dice, en el versículo 14, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida. Oye, cuán importante. Otras versiones han modificado ese versículo y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Algunas personas se sorprenden y dicen: ¿cómo es posible que allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, la última página de la Biblia, quiero destacar ese hecho, es importante, porque algunos que fueron instruidos con una versión de la Biblia, donde ven claramente lo que dice allí,
en el versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. La Reina Valera, por ejemplo, en 1909 así lo dice claramente. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Versiones posteriores, algunas de ellas dicen bienaventurados los que lavan su ropa. Y dicen, ¿por qué ese cambio? Bueno, déjame decirte que no ha sido de gratis. Lo primero es que quienes promueven estas versiones que han hecho el cambio mayormente son los mismos que no quieren guardar los mandamientos de Dios, los mismos que enseñan desde diferentes púlpitos dominicales que no hay que guardar ya la ley de Dios que fue clavada en la cruz. Así que eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la expresión lavar las ropas y guardar los mandamientos en griego es sumamente parecida. No es tan distinta como es para nosotros en castellano, que guardar los mandamientos y lavar la ropa no tiene que ver en nada. Pero en griego, déjame decirte que en griego, donde no se utilizaban signos de puntuación ni para separar las palabras, sino que se escribía todo junto y con mayúscula mayormente, se encontraban esas palabras. Y si tú ves en griego la expresión guardar los mandamientos y lavar la ropa, vas a ver que la diferencia solamente son 3 o 4 letras distantes. Es cuando vemos, por ejemplo, dos palabras que se parecen en español. Dos palabras que se parecen de repente. Y esas dos palabras que se parecen, si tú estás leyendo muy rápido, de repente dice una por la otra. Así que se cree que así los escribas de las escrituras, cuando estaban, recuérdate que la Biblia no existía la imprenta todavía en los tiempos bíblicos, así que era a mano, eran amanuenses o escribas los que redactaban la escritura, y un error de copia en algún momento hizo que alguien pusiera donde van los mandamientos de Dios, lavar la ropa, que en griego, repito, son palabras muy parecidas, muy parecidas. Puedes buscarlo incluso en la internet, en Google, para que veas que la diferencia es muy poca. Entonces, por eso algunas versiones han preferido dejar los mandamientos, porque hay manuscritos antiguos que dicen guardar los mandamientos y otros manuscritos antiguos que dicen lavar la ropa. Apocalipsis habla de los dos términos, pero qué interesante, que guardar los mandamientos es para no pecar y lavar la ropa es la necesidad que tienen los que ya han pecado. Así que, ¿cuál de las dos necesitamos? Necesitamos hacer las dos cosas. Tal vez la misma confusión que ha habido en el texto en diferentes versiones es para llamar la atención, número uno, de guardar los mandamientos para no cometer pecado, pero que si alguno peca, sepa que puede lavar sus ropas, espiritualmente hablando, por medio de la sangre de Cristo, que fue el Cordero que murió para darnos perdón, salvación y vida eterna. En conclusión, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos es eterna, siempre ha existido y es la que indica qué cosa es pecado para no cometerla. Por eso fue mayormente dada en forma negativa. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen para adorarla, no tomes el nombre de Dios en vano, no mates, no robes, expresada de manera negativa mayormente, para que no incurramos en ese pecado. Pero es dada así de esa manera en imperativo. Pero la ley ceremonial o ritual, esas ceremonias o ritos fueron instituidos después que entró el pecado. Se le dijo al ser humano, pecaste, pues mira la salida, sacrifica un cordero. Allí comienza la ley ceremonial que después se le da forma en los días de Moisés, porque hasta el momento solo se sacrificaban corderos por cada pecador, de vez en cuando, de cuando en vez, hacían ese sacrificio por su pecado. Pero ahora se instituye un sistema ritual, ceremonial, en el tabernáculo, en el santuario, en el templo, que perdura hasta los días de Cristo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, una de las cosas que ocurre, según nos dice Mateo 27, es que el velo del templo se rasgó en dos, indicando que los rituales y las ceremonias que se hacían en el santuario ya no tendrían más vigencia, porque ahora Cristo, estando presente, es el sacerdote de los bienes venideros. Ya no hay un sacerdocio como en el Antiguo Testamento, sino que ahora el sacerdocio es en Cristo y en todos los creyentes de manera simbólica. Por eso dice que ustedes son sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Pero ahora todos los creyentes participan de ese real sacerdocio, porque ahora todos siguen al Cordero por donde quiera que va. La ley moral eterna, inmutable, es reflejo del carácter de Dios y nos indica qué cosa es pecado para no cometerla. Quien viola un mandamiento de la ley de Dios, cualquiera que sea,
está siendo responsable de todo, dice Santiago 2:10. Pero la ley ritual o ceremonial fue instituida luego de la entrada del pecado para hacer sacrificios que representaran lo que Cristo iba a hacer en la cruz, que ya lo hizo. Y por eso ya no más la ley ritual, porque ahora tiene cumplimiento en Cristo y en todo lo que Él hace en el plan de salvación. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, y pueda afirmar tus pies sobre la verdad, y su Santo Espíritu te lleve a obedecer plenamente la santa ley de Dios de los 10 mandamientos y a dar gracias a Cristo, que ya murió y ya no tenemos que sacrificar cordero, ya no tenemos que hacer rituales, que participar de tantas leyes ceremoniales, sino solo guardar los mandamientos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19. Que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por las enseñanzas de las Escrituras. Gracias por la consistencia de la revelación que nos ha indicado que tu ley moral, los 10 mandamientos, son eternos, son inmutables. Y tú ordenaste, como dijo el salmista, que sean muy guardados tus mandamientos. Gracias también por la ley ritual que tuvo su momento y nos indicaba en la historia que vendría un cordero a morir por nosotros para darnos perdón y vida eterna. Gracias porque en Cristo se cumple la ley ceremonial. Te presento, Señor, cada pedido, cada oración, cada familia, cada ruego, cada listado. Señor, haz el milagro en esas vidas. Que tu Santo Espíritu lleve a cada persona a cumplir con las condiciones en virtud de las cuales la bendición y la promesa se cumplirá en su vida y en su familia. Asiste a los que tienen situaciones de salud, los que serán intervenidos, los que están afectados por el COVID, aquellos que tienen problemas también con algún tipo de cáncer. Sé tú, Señor, quien hagas el milagro de acuerdo a tu voluntad y fortalece la vida espiritual de cada uno de los que piden y ruegan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.